Listo, entonces, excentricidad de diseño en el tercer piso para X sería 0.27 metros. Ok, vamos sacando las fuerzas sísmicas. La fuerza sísmica, o acá, el momento torsor en el tercer piso, sería la fuerza sísmica ¿de cuánto era? En el tercer piso, 107. 107.9. Por 0.27. Este es el momento torsor, ¿cierto? En el tercer piso. Sí, 29.13. Ok, 29.13 kilonewton metro. En el segundo piso, cuando nos movemos hacia la derecha, entonces estaría dando cuánto es la fuerza sísmica en el segundo piso. 225.19. Listo, entonces el momento torsor sería 225.19 por 0.31 cuando lo movemos hacia la derecha. La torsión les dio de 69.81. ¿Sí? Ahí, ¿cómo así? No, profe, yo ya... No, ¿cómo así? Pero No. toca sumarle el otro, ¿sí? Sí, es que esta es la torsión en el segundo piso. Okay. O sea, no he acumulado. Ah, ya, ok. ¿Sí? Sí, creo que sí. O sea, Bueno, la torsión total sería más 29.13, 98.94. Sí, profe, me da 96.69 por ahí, ¿no? ¿De más? Sí, profe, ahí ya acumulado, sí. 98, a mí me da 98.94. Esto es lo que habría que distribuir, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces en este nivel, el momento torsor ya ha acumulado 98.94. Ahora sí, la torsión, la rigidez torsional en este piso, ¿cómo les dio? A mí me da 91.867. 91.867 kilonewton metro, ¿sí? ¿Todos? Sí, profe. 77 me da a mí. Sí, a mí también. Bueno, entonces digamos 80. Pongámosle ahí 70, con promedio. Ok, así que dividimos ese momento entre la torsión por la rigidez de cada pórtico y por el brazo. El centro de rigidez está a 2.41 de ese primero. Vamos a ver el A entonces. El A sería, el cortante indirecto en A sería de momento torsor total 98.94 dividido la rigidez torsional 91.870. ¿Cuánto es la rigidez del pórtico A en ese nivel? 4.276. Y por su distancia hasta el centro de rigidez, que sería 241, ¿cierto? Uy, ¿por qué me da más? 11.98, 11.1. Sí. ¿Sí? O sea, estoy sacando la del A. Sí, profe. Aquí me está dando 11.1. ¿Listo? Los demás, bueno, Angie, Jimmy, ¿qué más era que me estaba preguntando? Profe. Yo, profe, a mí me da eso, pero en el C. Sí, es que ya vi lo que tenía mal es que me había confundido como el lado, pero sí, es eso, pero en el C. A mí también me da eso en el C.
No, ¿cómo así? El centro de rigidez, o sea, el pórtico, lo que me cambia ahí, la rigidez del A y del C son las mismas, ¿cierto? Sí, Sí, Entonces lo que cambia es la posición hasta el centro de rigidez. Yo estoy tomando la cota que hay, o sea, que tomé desde el centro de rigidez hasta el pórtico del eje A. Está justo en el centro del pórtico del eje A, 2.41. sí. Entonces el del otro sería, ¿cuánto es que hay de centro a centro? 4.9. 4.9. 4, es que van a dar muy cercanos. Pues. El otro daría 2.49, ¿cierto? El X' para el C. Sí. Un poco más grande, pero pues es lo único que cambia. O sea, X' para el pórtico A, estoy tomando 2.41 por lo que estoy leyendo aquí del gráfico. Y X' para el pórtico C sería 2.49. ¿Ustedes cuánto están tomando? Sí, porque es 2.48. Es que era, creo que era 2.42, sino que en el video se quedó en 2.41 cuando se acortó. Porque lo tengo 2.42. Sí, es Me cambié sí, tanto. 2.42. yo Bueno. tampoco 2.42. Profe, pero entonces yo creo que ahí más bien es como las aproximaciones, porque pues Sí, igual y sí, tienen que dar valores cercanos. ¿El de acá cuánto da? ¿11 qué? Ahí me da el de allá 10. 11.16. Eso, Mire, es lo 11.16. mismo, 11.2 y 11.1, 11.2 y 11.2. O sea, es que están muy cercanos los pórticos. Entonces puede ser algo ya por simetría. Que no puede decir, tiene que dar algo muy, muy similar. Si el pórtico C estuviera a 2 veces la distancia del A, bueno, la cosa cambia. Pero aquí está casi, casi central. ¿Vale? Entonces es aceptable. Entonces ya acordamos ahí. Sí, ahí ya. ¿Resolvemos ya ahí las dudas o hay alguna otra duda? Profe, a mí no me queda claro lo que usted decía que si hacia la izquierda, o sea, como si la excentricidad fuera más pequeña, la Sí, excentricidad hay que enseña. ver ambos casos. O sea, no se recomienda uno decir, no, porque la excentricidad es más grande, pues vámonos para esa más grande. Porque mira, bueno, en este caso yo me estoy yendo por sumar lo que está sumando, pero bueno, en el otro puede ser que este ya no sea tan pequeño y no le reste tanto, entonces empieza a dominar para ese caso. Para uno de los pórticos empieza a ser más crítico cuando se mueve hacia el otro lado. Entonces hay que hacer las Claro. dos, ¿vale? O sea, que es como ya es la combinación ya de todo el piso, ¿no? O sea, lo que le llega a los pórticos con ese efecto, o sea, todo el efecto. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, digamos, es que yo pensaba que la excentricidad mayor me iba a dar los efectos mayores, No, y no, 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 pues, no hay que... necesariamente. Listo. Hay que hacerlo siempre para un lado, para el otro. De hecho, en los programas de análisis y diseño se hace así. Él te da 3 combinaciones. Él te dice, voy a hacer para no considerar la excentricidad accidental, porque uno puede decirle no la considere. Luego, cuando está hacia la derecha o hacia la izquierda, así que te da 3 estados. Y ya uno obviamente toma los mayores y no necesariamente para diseñar los mismos pórticos en la misma dirección es la misma combinación. Entonces, es algo que hay que hacerlo. O sea, como para uno darse cuenta de lo que está pasando ya cuando vas a diseñar, pero hay que hacerlo. No hay que irse siempre porque sea la excentricidad más grande, no. Los momentos torsores más pequeños pueden generar efectos grandes en algunos de los pórticos. ¿Listo? Vale. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el último efecto, que es el efecto que vamos a llamar un efecto ortogonal, relacionado con la dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas. La norma nos establece en el A363 que se tiene que hacer
se tiene que establecer que cuando el sismo llega en una dirección, también puede llegar en la otra dirección, o sea, va a moverse la estructura en las dos direcciones principales. ¿Listo? O sea, hay que considerar que las fuerzas sísmicas actúan en las dos direcciones principales de la estructura de forma simultánea. Los casos en los cuales hay que tener en cuenta los efectos ortogonales los menciona en el A3631. Hay unos casos en que no hay necesidad de considerarlos, dadas las condiciones en las que se configura la estructura, sobre todo en planta. Entonces, se establece que no hay necesidad de tener en cuenta esos efectos ortogonales si la estructura tiene un diafragma flexible o si se trata de un edificio de un solo piso, una bodega, una nave industrial, o sea, un edificio industrial, una cubierta de un polideportivo, ¿listo? Son estructuras que tienen diafragmas flexibles, es lo primero, porque es una cubierta. Entonces, se establece que ahí no hay necesidad de que analices los sismos en las dos direcciones, siempre y cuando no tengas una irregularidad en planta tipo 5P, que se trata de sistemas no paralelos. Si se te vuelve un sistema no paralelo, pues ya te toca considerar que el sismo llega en las dos direcciones principales, si tenemos esta condición. Si nuestra estructura es muy regular, sistemas paralelos de un solo piso, con un diafragma flexible, es decir, una cubierta, entonces podemos salvarnos de esta condición de diseñar con el sismo en las dos direcciones principales. Debe tenerse en cuenta el efecto ortogonal, así se le llama este efecto ortogonal, en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia. Nosotros somos alta, o sea, hay que considerarlos. De acuerdo con los siguientes casos. En estructuras que tienen irregularidad en planta tipo 1AP, 1BP o 5P. ¿Listo? Entonces, estas son las irregularidades 1AP, 1BP y 5P. 5P, sistemas no paralelos. ¿Listo? Entonces, ya, si tienes esta condición y estás en zona de amenaza intermedia o alta, te toca sí o sí considerar el efecto ortogonal. La irregularidad 1AP y 1BP es irregularidad torsional. Entonces, ¿esta cómo la identificas? Cuando hayas hecho el análisis de tu edificio y puedas determinar cuál es el tamaño de la torsión de tu edificio, qué tanto se tuerce. Eso se establece cuando comparas cuánto se desplaza un extremo de tu estructura versus el otro extremo en la misma cara o en el mismo plano. ¿Listo? O sea, para mirar esos efectos de torsión. Entonces, medimos ese desplazamiento que hay y lo comparamos contra un porcentaje de ese desplazamiento promedio. ¿Listo? Miren, delta 1, delta 2 entre 2, sacamos un promedio, lo multiplicamos por 1.4, por acá por 1.2, y si el desplazamiento delta 1, que es el desplazamiento máximo, está en ese rango, hablamos de este tipo de irregularidad. Y la torsional extrema es cuando ese desplazamiento máximo es mayor al 1.4, el desplazamiento promedio de esa cara de la estructura. Entonces, siempre que exista esta irregularidad, vamos a tener que analizar el efecto ortogonal. De nuevo, estas dos primeras solamente se pueden validar una vez se haya hecho el análisis, o sea que podamos calcular esos desplazamientos. Entonces, de alguna forma, uno siempre empieza, hay que considerar irregularidad ortogonal, o sea, lo más fácil para no ponerse, excepto el caso de acá, que es como más fácil de clasificarlo. Si tienes un piso y te salvas de esta irregularidad, si de una dices, pues me voy por el A3631 y digo, no hay que considerar el efecto ortogonal. En el resto de los casos, pues, es mejor considerarlo, ¿listo? Hay que considerarlo, el 100% del sismo en una dirección y en la otra el 30%. Eso es lo que establece el código para establecer ese efecto ortogonal. Que usted diga, este es el sistema de piso, entonces, cuando el sismo llega en la dirección Y, hablaríamos que esta es la dirección principal,
estaríamos aplicando el 100% de ese sismo en esa dirección. Y la ortogonalidad viene dada por colocar el sismo en la otra dirección, o sea, en la dirección X, pero con el 30%. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta de esta ortogonalidad? Si esta es tu dirección principal, el sismo en la dirección Y, en esta condición sí consideras la torsión accidental. O sea, vas a decir, mi centro de masa se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Y en el sentido ortogonal, es decir, para este caso, con el sismo en Y, no hay que considerar torsión accidental. No. ¿Listo? O sea, no vas a subir el centro de masa o a bajarlo, no. Esa condición no, porque estamos con el sismo en la dirección principal Y. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora, por ejemplo, cuando el sismo lo analizamos en la dirección principal, en el eje X, entonces aplicamos el 100% del sismo en esa dirección y ahí consideramos la excentricidad. Decimos, el centro de masa puede subir, puede bajar de su posición. El sismo en la dirección Y se vuelve el efecto ortogonal. Este es el efecto ortogonal. Y tan solo tendría un 30% del sismo. Ok, entonces cuando hagamos cuando hagamos este análisis, ¿qué vamos a considerar? Mira. El sismo en la dirección principal, estamos en la dirección X. Entonces decimos, bueno, mi sismo se va a ver representado por el cortante de piso. El cortante de piso, ya sabemos, se concentra en el centro de cortante, que es muy similar al centro de masa. Pero como nosotros vamos a calcular con esa excentricidad, es el momento torsor en función de las fuerzas sísmicas. Entonces, para las fuerzas sísmicas, si decimos, se concentran ellas en el centro de masa. Así que, por eso es que se habla de esos dos puntos imaginarios, centro de masa y centro de corte, pero al final se utiliza el centro de masa. Siempre en este cálculo se utiliza el centro de masa. Entonces, si el sismo está en la dirección X, diríamos el sismo, y lo analizo primero, recuerden que yo les decía, es como un vaivén, ¿no? El sismo va y viene, o sea que voy a concentrarme primero cuando el sismo va de izquierda a derecha. Entonces, el sismo puede ir aplicado aquí, puede ir aquí. O sea, son dos condiciones, una primera condición, una segunda condición. ¿Listo? Ahí tendría el cortante de este piso. ¿Ok? Tengo que analizar que hay una excentricidad accidental y con esas excentricidades accidentales calculamos las excentricidades de diseño. Para el primer caso, la excentricidad de diseño, pues esta excentricidad de aquí vendría siendo la inicial, la natural, Y. O sea que, miremos, aquí lo moví un poquitico nomás, obviamente la excentricidad de diseño, pues, esto quedó muy junto. Quedó casi que ahí pegado. La excentricidad de diseño pues se corta porque estoy subiendo el centro de masa, entonces se vuelve más pequeñito. ¿Listo? Mientras cuando estamos en el caso, este sería para el primer caso, cuando estamos en el caso 2 que bajamos el centro de masa, entonces esa excentricidad de diseño pues aumenta. ¿Listo? Estaría hasta acá. La excentricidad inicial EX más la excentricidad accidental en Y, entonces esta sería toda mi excentricidad de diseño. De Y. Así que el momento torsor en este nivel lo calcularía entonces con base en la fuerza sísmica en este nivel por la excentricidad de diseño en el nivel Y de en la dirección Y de este nivel. ¿Listo? Este va a ser la torsión
evaluada en la dirección principal, o sea, tiene en cuenta la accidentalidad por la localización de la fuerza, de la localización del centro de masa, perdón. En cambio, con el sismo en la dirección Y, entonces decimos, aquí no hay que considerar no hay que considerar excentricidad accidental, es decir, no hay torsión accidental, es decir, mi centro de masa va a estar lineal por aquí y tendría el 30% de este cortante de piso. ¿Listo? Solamente el 30%. Mi estructura reacciona con el mismo porcentaje, un 30% de ese cortante de piso. La excentricidad que voy a medir para este efecto ortogonal es la inicial, sería EX, ¿listo? La inicial o la natural. ¿Ok? Entonces, esa es la condición de ortogonalidad. Nos movemos con la excentricidad accidental solamente en la dirección principal de la estructura, en donde estamos analizando el sismo en la dirección principal. En la otra, conservamos o calculamos el momento torsional solamente con la excentricidad inicial. Es decir, ese momento torsional aquí sería el 30% de la fuerza sísmica por la excentricidad inicial en X, sin hablar de excentricidad de diseño. Entonces son dos efectos ortogonales, perdón, dos momentos torsores de piso que hay que calcular. Uno es por la torsión que ya acabamos de ver, listo, la que sale producto de mover ese centro de masa, de moverlo hacia un lado, hacia el otro, más la excentricidad inicial que tiene la estructura. Y el otro es por analizar el sismo en la otra dirección. Ese es el efecto ortogonal. Cuando se considera el efecto ortogonal, entonces se tendrían en total 8 tipos de casos de sismo. ¿Por qué? Vamos a decir que el sismo en Y es el principal. ¿Listo? Entonces, sismo en Y es el principal, así que el sismo ortogonal sería el sismo en X. Un primer caso sería que ambos sismos sean positivos si estamos hablando de localizarlos en el primer plano. Entonces, el sismo en Y hacia arriba y el sismo X con el 30% hacia la derecha, ambos positivos. Otro caso, el sismo Y hacia arriba, pero el sismo en X negativo con el 30%. Otro caso, el sismo en Y negativo, el sismo en X positivo. Y un último con ambos negativos. ¿Listo? Aquí vendrían 4 combinaciones producto de considerar el sismo en la dirección principal como el sismo en X. Cuando el sismo principal es el sismo, perdón, el otro era con el sismo en Y siendo el principal. Ahora el sismo principal va a ser en la dirección X y el ortogonal va a ser en la dirección Y. Así que en la dirección Y todos los sismos o todo el sismo va a ser el 30%, mientras en X el 100%. Las combinaciones las mismas, ambos positivos, uno positivo y otro negativo o ambos negativos. Entonces ahí están las 8 posibles combinaciones que pueden existir cuando ocurre el sismo. ¿Listo? No necesariamente siempre tienen que ser positivos. Estamos analizando todas las condiciones de cómo le puede llegar esa aceleración, los efectos que esa aceleración le pueden hacer a la estructura con este tipo de combinaciones. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, dicho eso, pasamos ahora a resumir cómo calcularíamos las fuerzas cortantes de diseño en nuestro sistema principal de resistencia sísmica. ¿Qué es lo que tenemos que iniciar asumiendo o conociendo? Primero tenemos que conocer cuál es el sistema de resistencia sísmica. O es un pórtico, o es un muro, o es combinación entre pórticos y muros. Vamos a suponer que vamos a utilizar diafragma rígido.
Ustedes ya saben la diferencia entre diafragma rígido y diafragma flexible, así que para nuestros ejemplos vamos a suponer ese diafragma rígido para no irnos por utilizar el ancho aferente y con eso calcular el cortante directo. O sea, el cortante directo lo vamos a calcular siempre en función de las rigideces, basándonos en que suponemos diafragma rígido. Vamos a suponer que el centro de masa y centro de corte coinciden. Esto no es una suposición que a la larga nos cause estragos, no vamos a hacer ninguna aproximación. ¿Por qué? Porque de nuevo, la torsión se calcula con las fuerzas sísmicas, no con los cortantes. Y las fuerzas sísmicas sí se concentran en el centro de masa. Los que se concentran en el centro de corte son los cortantes de piso, pero esos no los utilizamos para calcular la torsión. Y vamos a asumir que las fuerzas sísmicas se aplican considerando el efecto ortogonal, o sea, en las dos direcciones principales de la estructura. Así tengamos una estructura de un piso en la que podamos decir no hay que calcularlo, no, vamos a decir, vamos a considerar el efecto ortogonal. Entonces, analicemos varios de los casos con los que nos podríamos encontrar según esas condiciones. Uno, que ya lo vimos en el ejercicio que hicimos en la clase pasada, el centro de masa y el centro de rigidez coinciden. Aquí coinciden tanto en X como en Y, a nosotros nos coincidía solamente en una dirección. Entonces, cuando se trata de este caso, pues diríamos, mira, aquí no hay torsión, o sea, en teoría, este es un caso que es solamente en teoría, no hay torsión y solamente calculas cortantes directos, producto de un cortante de piso concentrado en el centro de masa o concentrado en un centro de corte mejor, pero los distribuimos en función de la rigidez y con eso calculamos el cortante en cada uno de los pórticos. ¿Listo? Este sería un caso, pero de nuevo solamente es un caso teórico porque aun cuando el centro de masa y el centro de rigidez coincidan, pues dijimos, no va a pasar eso que estamos haciendo porque nace el famoso, nace la famosa ¿qué? Excentricidad accidental. Entonces, la excentricidad accidental lo que nos dice es, mi centro de masa se puede mover hacia un lado, se puede mover hacia el otro, ¿listo? ¿Y eso qué es lo que me implica? Bueno, pues la acción del sismo se concentra, digamos, para efectos prácticos, vamos a representarlo en el centro de masa, en la posición 1, entonces aquí está el cortante, o si no está exactamente ahí, pues muy próximo del centro de corte, en ese punto. Ahí está la acción del sismo. Mi estructura reacciona con una misma fuerza en sentido contrario. Muy bien. Producto de esta condición, entonces, aparece un momento torsor en este nivel y ese es el momento torsor, llamémoslo principal. Este momento torsor lo estaríamos calculando con la excentricidad de diseño, que en este caso, pues, la excentricidad de diseño es igual a la misma excentricidad inicial. Perdón, inicial no, porque no hay excentricidad inicial, a la excentricidad accidental. ¿Listo? Esa sería la excentricidad de diseño. Entonces, aquí tenemos que esta va a ser la fuerza sísmica en este nivel, o una sumatoria, mejor nos toca, ¿no? Sumatoria, asumiendo que tenemos más niveles, sumatoria de la fuerza sísmica por la excentricidad de diseño en este nivel que viene siendo la accidental. Ahí calculamos este efecto torsional. El efecto directo, pues, vendrá asociado, como lo dijimos, con la rigidez. Calculamos ese efecto directo solamente en función de las rigideces de los pisos. ¿Listo? No es de las rigideces de los pórticos en cada piso, no es más.
proporcional a ellos. El cortante indirecto, entonces, lo calcularemos utilizando ese momento torsor, listo, que está calculado con esta excentricidad de diseño, que es igual a la accidentalidad, a la excentricidad accidental. Entonces, en función de cómo estemos planteando que está rotando la estructura, yo estoy diciendo que este es el sentido de rotación. Así que con ese sentido de rotación y siendo que mi punto de rotación es donde está el centro de rigidez, estos cortantes irían hacia arriba y estos hacia abajo. Y este es el cortante indirecto. El cortante ortogonal, pues este sí no aparece. ¿Por qué? Porque como el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, pues cuando analizamos el sismo en la otra dirección, se concentra por aquí el sismo con el 30% de BPI y en el mismo punto de manera colineal la estructura reacciona, porque acá no movemos la masa. Entonces, efecto ortogonal no hay. Este es 0. El efecto ortogonal. ¿Listo? ¿Esto está claro? Sí, profe. Ok, en el otro Sí, caso, profe. este es cuando la masa se mueve a la posición centro de masa en posición 1 y acá centro de masa en posición 2. Entonces, cuando está en posición 2, nos movemos hacia el lado derecho, en este caso, la excentricidad de diseño sigue siendo la misma excentricidad accidental. La estructura, perdón, el sismo se concentra en el centro de masa, BPI, y en el centro de rigidez la estructura reacciona. ¿Listo? Entonces, el momento que se genera producto de esta excentricidad de diseño, que es igual a la accidentalidad, es lo mismo, es igual a sumar las fuerzas sísmicas multiplicadas por la excentricidad de diseño en X. Entonces, me nace un efecto directo relacionado con el movimiento traslacional y un efecto indirecto que en este caso tendríamos estos dos sumando y estos dos restando. Y el ortogonal que sigue siendo 0. No hay efecto ortogonal en este caso. ¿Listo? Entonces, este sería el caso de diseño. Con este caso sería el que diseñamos cuando tengamos una estructura en la que el centro de rigidez y centro de masa coincidan. ¿Listo? Así que el cortante total, entonces, va a ser la suma de los 3 efectos. Bueno, el de 2 efectos porque ortogonal no hay. Entonces, simplemente sumamos cada uno de los efectos, los valores, y ya con eso tenemos cuál es el cortante total en ese nivel para cada pórtico. Vamos para un caso B, y es cuando el centro de masa no coincide con el centro de rigidez. Entonces, también lo vimos ya en el ejemplo que estábamos trabajando, pues si estamos analizando el sismo en la dirección principal, que sea el Y, mi sismo se concentra con una magnitud BPI en el centro de masa, mi estructura responde con ese mismo valor en sentido contrario. Se genera un momento torsor en este sentido. Esto me genera en mi estructura, entonces, un cortante directo que va a estar en función de la rigidez de la estructura. Ese es el cortante directo. Va a generar un cortante indirecto que está en función de la torsión que se está calculando con la excentricidad de diseño en la dirección X. ¿Listo? Entonces, en este caso, tendríamos estos dos hacia arriba y este hacia abajo. Y este sería el cortante indirecto. Y cortante ortogonal existe porque, pues, aquí aparece mi sismo con un 30%
y mi estructura responde en el centro de rigidez, BP, y hay una excentricidad. ¿Listo? Aquí aparece una excentricidad que es la excentricidad inicial en Y. Entonces, producto de esa excentricidad inicial, pues aparece un momento torsor en el, asociado al efecto ortogonal. ¿Listo? Y este momento torsor lo calculamos como el 30% de la sumatoria de esas fuerzas sísmicas en cada nivel por la excentricidad inicial en la dirección Y. Entonces, aquí sí aparece torsión y como le estoy planteando aquí, pues este iría hacia arriba, este cortante, y estos dos irían hacia abajo. ¿Listo? Con este sentido. O sea, estoy aplicando el sismo 100% en Y y por acá el sismo en X con un 30%. ¿Vale? Entonces, de ahí viene cómo se definen esos sentidos para, sobre todo, el cortante ortogonal. Muy bien. El cortante total, entonces, va a ser la suma de los tres efectos, cortante directo, indirecto y ortogonal. Lo mismo pasará cuando mueva el centro de masa hacia el otro extremo. ¿Listo? Entonces, simplemente el sismo se concentra en la dirección principal, en el centro de masa, en la posición 2, la estructura responde, eso en la dirección principal me genera efecto directo y me genera torsión, porque hay una excentricidad. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues el momento que se está haciendo tiene este sentido, igual que el de acá, así que estos van así. Y el ortogonal también está presente porque hay una excentricidad accidental con este sentido. Entonces, hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo. Efecto ortogonal. O sea, este es el caso, digamos, el caso B es el más común en todas las estructuras. En muy pocas coincide ese centro de masa y ese centro de rigidez. Dicho eso, entonces, las fuerzas sísmicas en los pórticos o muros los vamos a calcular cuando ya conocemos estos cortantes totales en cada pórtico y en cada nivel. Recordemos que lo nombramos así, cortante total en el pórtico del eje Y en el piso J. Entonces, este es el piso 3, por eso todos los cortantes llevan 3 y 3 y 3 como segundo número. Este sería el pórtico del eje 1, este el pórtico del eje 2, este el pórtico del eje 3, pórtico del eje A, pórtico del eje B. Entonces, digamos que ya conocemos todos estos cortantes y esos cortantes son la suma del efecto directo, indirecto y ortogonal, exista o no ortogonal. ¿Listo? Entonces, conocemos esos resultados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar esos cortantes ya por cada pórtico. Entonces, me vuelvo por aquí, me voy a concentrar en el pórtico del eje A. Entonces, alzo o doy una vista de este pórtico del eje A. Lo voy a ver ahora sí en plano, no en esa vista en 3 dimensiones, sino que lo voy a ver planito a ese pórtico y ahí está el pórtico del eje A. Entonces, este pórtico tiene estos cortantes, es de 3 pisos mi estructura, este sería el cortante en el tercer piso, cortante en el segundo piso, cortante en el primer piso. ¿Producto de qué? De sumar efecto directo, indirecto y ortogonal. Así que, si yo quiero hacer un análisis y diseño de este pórtico, sacarle los momentos, los cortantes, las fuerzas axiales para aplicar lo que ustedes están viendo en concreto armado y ver cuánto acero hay que colocarle, primero necesito cargas gravitacionales, que ustedes ya saben evaluar cargas gravitacionales. ¿Listo? Ustedes ya saben cómo se evalúa carga muerta, carga viva, bueno, todo eso ya está dicho. Que ustedes pueden hacer transferencia de estas cargas gravitacionales, lo pueden hacer, tuvieron que haberlo visto en análisis estructural.
¿Listo? Si esta losa, por ejemplo, está trabajando en este sentido, entonces conviene decir que la mitad viaja hacia el pórtico A y la otra mitad viaja hacia el pórtico B, que es lo mismo que decir esa losa tiene un modelo simplemente apoyado en el que, por ejemplo, esta luz sea de 4 metros, así que tengo 4 metros, esta es mi losa con una carga que ya le he colocado y digo, bueno, pues las reacciones son WL medios entre 2, WL medios entre 2, así que es una distribución simétrica. O sea, esa transferencia de cargas verticales, ustedes la vieron en su curso de análisis estructural. Si no la vieron, si no está clara, con mucho gusto les soluciono dudas, pero en asesoría, porque ese no es un tema de este curso, es de análisis. Muy bien, entonces esa carga gravitacional, ya tienen que saber cómo se llega a este modelo de un pórtico plano con carga gravitacional. Ahora las cargas laterales. Yo necesito calcular estas cargas laterales producto del sismo, asociadas al sismo en cada uno de los niveles, para luego, ¿qué? Hacer un análisis, método matricial, método pendiente de formación, el que quieran, y con ese análisis calculamos los efectos que necesitamos en el pórtico, incluidas las deformaciones o los desplazamientos. Y esto es muy fácil, porque ya habíamos dicho, el diagrama de cortante de piso no es más que una integración de las fuerzas sísmicas que se aplican. Entonces, la fuerza sísmica en el nivel 3, pues es el mismo cortante de piso en el nivel 3. La fuerza sísmica en el nivel 2, restamos los cortantes en el nivel 2 menos el nivel 3, y en el nivel 1 va a ser igual a restar el cortante en el nivel 1 menos el cortante en el nivel 2. ¿Listo? Ahí están las fuerzas sísmicas. O sea, eso hasta ahí llegaría. Ahora sí, para Valentina, que estaba preocupada que dónde terminaba el ejercicio, ahí termina. Con esa información, si a ustedes le dicen, vea, calcúleme el acero que necesita la columna del eje 2, bueno, tienen que montar este pórtico con cargas gravitacionales, haber distribuido las cargas gravitacionales, o si les dicen, no, solamente por sismo, bueno, solo aplico el método de la fuerza lateral equivalente y solo con sismo veo qué le pasa a esa columna del eje 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos que ir uniendo todo. O sea, en este curso y en los que vienen no les sirve a usted decir, ya pasé análisis, pasé resistencia estática, pasé concreto y me voy a olvidar de eso. No. En las estructuras vamos a seguir utilizando todo lo que han visto en esas materias base. Y eso es lo base, es lo que se necesita para hacer toda la parte del diseño. ¿Está claro? Sí, profe. ¿No hay preguntas? Profe, Dime. no alcancé a entender muy bien la última parte. ¿Esto? Sí, eso no, la verdad, no sé, siento que como que lo pasó como un poquito rápido. No rápido, sino porque no te acuerdas de análisis estructural. Les digo de una vez, yo no voy a explicar aquí cómo distribuir, cómo hacer transferencia de cargas. Tuvieron que haberlo visto en análisis estructural. Es No, la sí, primera unidad. eso sí, o sea, cómo se distribuyen las cargas, sí, pero entonces ahí al final o sea, esos cortantes y eso, como que no lo logré captar. Estos cortantes, esto que estoy mostrando aquí, Sí, o sea, eso es el total, ¿no? sí, es la suma del directo más el indirecto más el ortogonal. ¿Dónde está? Ah, sí, está ahí mismo. Mira, les estaba diciendo acá cómo calculamos el cortante total. Entonces les dije, en este caso no, el otro que es más completo. Si queremos el cortante total, entonces sumamos el directo más el indirecto más el ortogonal, que este ortogonal puede que exista, puede que no, depende de si tu centro de masa y centro de rigidez coinciden. Pero siempre el total se calcula de esa forma. Entonces, digamos que vamos al caso en que la masa se mueve hacia este lado. Entonces, ¿qué les dije?
El cortante directo se calcula en función ¿de qué? De la rigidez. Calculamos el cortante directo. Va a estar en la dirección en la que aplicas el sismo. El cortante torsional o el cortante indirecto, perdón, va a estar en función de cómo está rotando la estructura. Entonces, si mi sismo lo aplico en esta dirección, pues la estructura reacciona, así que mi sentido de rotación es esta. Entonces, el cortante indirecto, para este caso, pues este estaría hacia abajo, este hacia arriba y este hacia arriba. Y este es el cortante indirecto. El de arriba era el cortante ortogonal. Perdón, el cortante directo. Y el cortante ortogonal, entonces, producto de aplicar el 30% del sismo, 30% en la dirección ortogonal. Mi estructura reacciona con la misma magnitud. Así que aparece un momento torsor acá adicional. Entonces, producto de esta torsión, se genera un efecto ortogonal que viene siendo el que estoy representando aquí. Entonces, si quiero, si este es el pórtico del eje 1, el eje 2 y el eje 3, y cuando yo allá muestro que este es el cortante del pórtico del eje 1 del tercer piso, es la suma de esos tres efectos. Este sería el cortante del pórtico 2 del tercer piso, si este fuera el tercer piso. Este sería el cortante del pórtico 3 de el tercer piso, ¿listo? Digamos que no es el tercer piso, o sea, hiciste todo esto para el tercer piso. Muy bien, entonces, ahora vamos al segundo piso. Entonces, en el segundo piso calculas total cuando sumas cuál es el cortante en el pórtico 1 del segundo piso. ¿Cuál es el cortante total en el pórtico 2 del segundo piso? ¿Y cuál es el cortante total en el pórtico 3 del segundo piso? ¿Listo? De ahí salen los cortantes, ¿está claro? Sí, profe. Entonces, esos cortantes ya, ustedes tienen que tenerlos en cada uno de los pisos y para cada uno de los pórticos. Acá estaría el cortante del eje A, este es el A y este es el B. Cortante en el eje A del segundo piso, cortante en el eje B del segundo piso. Esos cortantes ya tienen que estar calculados. Cuando se tenga eso, entonces mire, esto ya está. Todos estos son cortantes totales. ¿Producto de qué? De sumar. Directo, indirecto y ortogonal. Entonces, lo que hago es decir, bueno, si tu estructura es de 3 pisos, como es esta que estoy proyectando aquí, muy bien, me ubico en lo que es mi pórtico A, el B, el que sea, y en ese pórtico A, yo tengo pórtico A, cortante del pórtico A en el piso 3, cortante del pórtico A en el piso 2, cortante del pórtico A en el piso 1. Todo lo que se ha hecho con lo que vimos hoy, incluido el efecto ortogonal, todo lo que se hizo se suma. ¿Y qué se hace? Simplemente esto de carga gravitacional, ya les dije, tiene que tenerse. O sea, se tiene que saber transferir carga gravitacional. Necesito calcular estas fuerzas sísmicas. Entonces, recordemos que el cortante o el cortante de piso se define como la sumatoria de las fuerzas sísmicas. Lo expliqué cuando inicié con este método, con el resumen, creo. ¿Listo? Si no lo ven claro así, entonces yo les dibujé una viga en cantilever, les dije qué pasa si tengo unas cargas aplicadas así, F1, F2, F3. ¿Cómo es el diagrama de cortante? Entonces quedamos que ese diagrama de cortante era escalonado, se va integrando. ¿Ok? Tal que aquí aparece la reacción, que la reacción va a ser la suma de F1 más F2 más F3. Esta es mi reacción, que este es el cortante basal, el que distribuimos desde el inicio con el método de la fuerza lateral equivalente. Si me ubico en cada uno de estos puntos, pues, estos quiebres, estas escaleritas que se forman aquí, pues esto no es otra cosa que esas fuerzas. ¿Listo? Esta sería F1, esta sería F2 y esta sería F3.
Y entonces eso es lo que le estoy diciendo aquí, que si yo quiero calcular esas fuerzas sísmicas, pues lo que hago es devolverme, nada más. Me devuelvo con el diagrama de cortante, no es necesario que usted lo dibuje acá, yo lo estoy mostrando conceptualmente para que sepa de dónde sale, pero simplemente es restar los cortantes de piso totales. ¿Cuáles cortantes de piso? Pues los que se venían calculando con el cortante directo, indirecto y ortogonal. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces ahora tenemos que hacer eso para completar este ejercicio con el efecto ortogonal, que es lo que hace falta. En el efecto ortogonal, bueno, acá sí hay excentricidad. Entonces miremos en la cubierta que la excentricidad es más grande en la dirección ortogonal. Voy a borrar esto aquí. Aquí ya está, este sería el directo y el indirecto. Me falta el ortogonal. Entonces, el ortogonal es cuando digo el 30% del sismo aparece en este nivel. Así que digo, aquí no tengo en cuenta excentricidad accidental, entonces digo, mira, el sismo se está concentrando en el centro de masa, ¿con cuánto? Con 0.3 BP3. Y mi estructura reacciona con la misma magnitud. Así que aparece una torsión, la que estoy dibujando en verde, que sería igual momento torsional ortogonal, le voy a escribir. Aquí aparecería este cortante hacia arriba y este hacia abajo. Entonces, calculemos ese momento torsional debido al efecto ortogonal del piso 3. Sería, ¿cuánto es que vale la fuerza acá? 107, ¿cierto? Tercer nivel. 107.9, creo. Listo, entonces el 30% de 107.9. Esa sería la fuerza que llega en el sentido ortogonal. La multiplicamos por la excentricidad inicial que tiene este piso, que es de 0.82. ¿Cierto? Esa es la inicial. ¿Cuánto nos da esa excentricidad? Esa torsión, perdón. 26.54. 26.54 kilonewton metro. Muy bien, así que ¿cómo calculamos ese efecto? Pues miren que es la misma expresión porque como es torsión, decimos es igual a 0.3, o sea, ya tengo ese 0.3 allá metido por la excentricidad, este es el momento torsor, lo de arriba, entre la rigidez torsional por la rigidez de cada pórtico, por la distancia de cada pórtico hasta el eje de referencia. Aquí me quedó mal escrito. Voy a corregirlo una vez, porque estaría con el efecto ortogonal, sería el pórtico en la dirección. Ah, no, perdón, qué pena, no, está bien. Es el Profe, pórtico en la dirección Y. Dime. esa era una duda que yo tenía, pero, o sea, ese efecto ortogonal es aplicarle, listo, el signo, el sismo en dirección perpendicular al sismo principal, pero es un efecto que me da en los pórticos, en los pórticos de la dirección principal, ¿cierto? Sí, es en la dirección principal. En el otro sentido va a dar, pero pues tiene más, o sea, tendrá más sentido cuando el sismo sea en la dirección principal como X. Ajá. Listo, entonces aquí estaría bien esto, la rigidez es la misma que se había calculado de 69.432. 69.432 kilonewton metro. Listo, entonces calculemos ese cortante en el pórtico A. Yo le estaba colocando números a esto, no. Así. Cortante ortogonal en el pórtico A del piso 3. Sería igual
Al momento torsor, 26.54 entre la rigidez torsional, 69.432. Por la rigidez de ese pórtico, ¿de cuánto es ese pórtico? El eje, pues la misma, ¿no? 3.870, ¿cierto? Sí, profe. Listo, 3.870 por 2.45 también. Entonces va a dar casi que lo mismo porque están muy cercanos esos momentos. 3.6. Ok. 3.6 y del otro lado lo mismo, el cortante ortogonal en el pórtico C del piso 3. Entonces tendría 3.6 y 3.6. Y con eso ya podemos pasar a concluir cuál es el cortante total. Entonces sumamos en el pórtico C los efectos. $61.47, me dio por acá. 46.43. Listo. 46.43. Entonces, esos serían los cortantes totales. Listo, ya están los cortantes totales en el pórtico A y en el pórtico C, en el tercer piso. Nos falta en los siguientes pisos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y lo calculamos en los siguientes pisos. Bueno, aquí concluyamos para hacer el ejercicio bien. Dejamos 11.2, 11.2, el directo. No, profe, dejémoslo como 10.89 y 11.15. Ok, estamos moviéndonos hacia el mismo lado, ¿cierto? Acá, este está hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ¿cierto? Según esto de aquí. Sí, pues por la gráfica parecía que sí. Sí, sí, asumo también que sí. Ok, entonces nos movemos hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto? ¿11 qué? ¿En el A cuánto? 10.89. 10.9. Ok, y por acá. 11.16. Listo, y en el B. Y en el B 0.28. Muy bien, entonces, ok, miremos el momento torsor en la dirección ortogonal, pues mi sismo se concentra en el centro de masa y la respuesta está en el centro de rigidez, así que, y otra cosa, ¿no? Aquí estoy con la combinación que estoy utilizando sería de el sismo en Y más el 30% del sismo en X. Esa sería la combinación, ¿cierto? Para todos está claro, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Muy bien, entonces necesito este momento torsor por el efecto ortogonal, que lo calcularía como. Tengo que acumular. Entonces voy a acumularlo de una vez. Entonces es lo que tengo ahí arriba, que sería esto, ¿no? 26.54, ¿cierto? Es la torsión del tercer piso. Por 0.3, sí. ¿Por qué por 0.13? Por punto 3. No, ya está. Sí, profe, o sea, ese resultado es el dado por 0.3. Ah, ok. Listo. Y más, necesito ahora lo del piso de abajo. Sería segundo piso, sí. ¿Qué sería? 0.3 por, ustedes me habían dado ese cortante, pero ya me olvidé. 200 algo era. 255.19. 225, ¿cierto?
No, 55 tengo yo acá. Ah, es que acá yo No, puse 25, perdón, sí, 225. profe, Ah, 25. bueno. 225.19. Esa sería la fuerza sísmica en un 30%. La multiplicamos por la excentricidad, que es de punto 35, ¿cierto? Punto 35, listo. Entonces, ¿cuánto me da este momento esta torsión ortogonal? 30.31, profe. Que me perdí, tampoco, La no. excentricidad es 0.31. ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo la estoy Pues ahí viendo está acá en la 35, gráfica. ¿no? No, 0,35 me da a mí. Sí, es 0,35. Son 50.18. Ok, 50.18 kilonewton metro. Entonces, este sería el efecto ortogonal, así que si quiero, vamos a calcular el cortante ortogonal en el pórtico A del piso 2, sería igual a ese momento 50.18 entre la rigidez torsional que ustedes me la habían dado, no sé, a 91.870 o cuánto, digan. 77 tengo yo, 470. ¿Sí? Es que a Jimmy creo que tenía otro, entonces yo puse ahí un promedio como para no pelear. A ver, 91.870. Rigidez torsional. Por la rigidez de este pórtico, no sé cuánto, 3.870, ¿cierto? No, mentiras. No sé cuánto es la rigidez de ese pórtico. ¿Cuál pórtico es, profe? El del eje A en el piso 2. En el piso 2 es 4.475. 4.275. Listo. Por la distancia desde el centro de rigidez, que me decían era 2.42. ¿Verdad? No, que yo acoté Sí, 2.41. Ok. Ya. Entonces, ¿cuánto hace cortante? 5.6. Muy bien. Y saquemos los demás. Cortante ortogonal en el pórtico del eje B, piso 2. 50-18 entre la rigidez torsional por la rigidez del pórtico B, me dijeron que era menor. 3.736. Por la distancia, 0.03. Sí. Yo tengo 0.07, no sé. yo también. Yo también. Ok, 0.40. 0.07. Está bien. 0.07. Da 0.15. 14. Ok, y ayúdenme con el último. Daría lo mismo que el A, ¿no? Es la misma rigidez, la distancia es No, diferente, ¿no? la distancia es 2.48. 5.79. 5.79. 5.79 kilonewton. Muy bien, entonces, aquí tendría, en este sentido, este sería hacia abajo, este también hacia abajo, ¿es cierto? Centro de rigidez está hacia abajo, este daría también hacia abajo, este hacia arriba.
Me tienes con intriga este pórtico del eje B. Voy a abrir el archivo. Este me dicen que es 2.42, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. No, ok. Esto está desde el centro. Está desde el centro. Entonces, si este es el eje y este es el centro de rigidez, si 0.07, estaría hacia arriba, ¿cierto? Está hacia la izquierda del centro de rigidez. Entonces está hacia arriba. Ok. Entonces daban el pórtico a 3.6. En el pórtico, no, No, profe. Da 5.6. perdón, 5.6, en el pórtico B 0.14 y en el pórtico C 5.79. Así que sumamos los efectos y ya tenemos los cortantes en ese piso. Ciento diez el primero, 110.6. Ujú. Ciento uno punto quince. Ciento 121.3. Listo. Muy bien, entonces nos falta el siguiente piso que tendría las mismas coordenadas, o sea, todo esto, excentricidad, todo eso se repite, solamente que hay que acumular. Entonces, ayúdenme, por favor. No sé si tengan los cortantes directos. Primero, Sí, profe. a verlo. Hacia la derecha, como yo. Sí, sería... No, para los directos no importa. No, Sería 156.38 los tres. muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos con los indirectos. Entonces, los indirectos, en el centro de masa, yo de qué es que he dibujado esta cosa aquí. Ah, ya. De decir, o sea, que iba a decir que será. Utilicemos este para hacer el siguiente piso. Entonces me ubico hacia la derecha, sumo hacia acá la excentricidad accidental en X. Y aquí concentro la acción del sismo, por lo tanto mi estructura reacciona en el centro de rigidez, el momento torsional es este, así que tengo esto así, y este hacia abajo, y este hacia abajo. Bien, entonces ayúdeme por favor con esos valores. 16.29. A, en el A. Sí, sí, señora. Ujú, 0.47 ok, y 16.7. muy bien. Y con el efecto ortogonal, entonces, el sismo se ubica en el centro de masa, la estructura reacciona en el centro de rigidez, el momento torsor es este, así que hacia abajo, hacia arriba y hacia arriba sería el A mí me cortante da menos ortogonal. el B. No sé. Me da igual que hay uno. 0.015, no sé. Ustedes verifican.
¿Y los otros te dan igual? Sí, Están pues utilizando la distancia .07, ¿no? La distancia sí, del centro de rigidez hacia ese. ¿El momento torsor de cuánto está dando para el indirecto, perdón? ay no, ya, ahí me confundí. Ok, ya. 137.5. 137.5. Listo. Ahora dígame por favor cuál es el momento torsor ortogonal. MT ortogonal. Eh, 41.25. 41.25. A ver cuánto teníamos arriba. 50, ¿no? Tiene que dar más, ¿no? O sea, a este 50 y 18 hay que sumarle la torsión de este piso. Me da 64. Ok, o sea, 50 y 18 más es, no sé cuánto del cortante acá. El cortante, no, la fuerza sísmica. ¿Cuánto da la fuerza sísmica en ese primer nivel? 136.05. Sí, 64.46. 46. Ok. Entonces, ese momento lo distribuimos en los pórticos. Y ahora sí, ¿cuánto da? Me dio para el A 18.48. ¿Da más grande que el indirecto? Pues, no sé, me dio. A ver, 137 dio el otro. 4. La rigidez es la misma. No creo que de más, porque es menor. ¿Cuánto le dio, profe, a Angie? 18.48. Me da 7.64. Me gusta más ese, solo porque es menor, no sé si esté bien. A ver, salgamos de dudas. Ese sería el cortante. 7.64. Sí, 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 seguramente me sube mal. listo, entonces está bien. Vamos con los siguientes. Cero punto 22. y 7.83. Muy bien. Listo, sumemos esos cortantes. 147.78. 147.38. 48 creo. Es que ya no voy. Listo. ¿Los demás? Sí, profe, ese también da igual.
156. ¿El del medio? Sí, 156.13. Ok. Eh, 137. Ah, no, mentira. Ciento sesenta y 159. 5.25. ¿Siento qué? Profe, esos son 16, ¿cierto? 16.7. Sí. Sí, ¿cierto? Sí. 165.25. Ok. Listo. Entonces, miren, ya tenemos toda la información, al menos para hacer análisis de los pórticos A, B y C. Faltaría los otros pórticos, el 1 y 2. Usted lo hace. Pero para los pórticos A, B y C, entonces primero sacamos la forma de esos pórticos. Son pórticos de una sola luz, 3 pisos. El voladizo, pues me interesa para la carga gravitacional, entonces la voy a proyectar, pero para el sismo no afecta en nada. Qué burro. Acá. Ok, entonces aquí está el pórtico. Vamos primero por el pórtico del eje A. Del eje A. Entonces dibujamos ese diagrama de cortantes. En el tercer piso, el pórtico del eje A tiene 43.43. Entonces, 43.43 por aquí. ¿43 era o 46? 46.43. 46.43. En el siguiente piso, el cortante es de 110.6. 110.6 y en el siguiente de 147.48. $147.48. Entonces, este sería el diagrama de cortante de cortante de piso, del pórtico del eje A. ¿Listo? Así que con ese diagrama voy a calcular cuáles son las fuerzas sísmicas. Necesito la fuerza sísmica en el nivel 3. Entonces, por concepto, sé que esa fuerza sísmica es igual al cortante del pórtico A en el piso 3, que sería 46.43. Entonces, aquí tengo 46.43. Vamos con la fuerza sísmica en el nivel 2, sería esta,
que sería igual a 110.6 menos 46.43. Y la fuerza sísmica en el nivel 1 sería igual a 147.48 menos 110.6. ¿Cuánto dan esas fuerzas? 64.2 para la fuerza 2. Ajá. Y 36.88. Listo, entonces estas serían las fuerzas sísmicas, 64.2 y 36.88. Ya que faltaría cargas gravitacionales de cubierta, carga de cubierta, carga de losa. Esto está acá. Carga de losa. Y con eso se pasa a hacer el análisis y diseño. ¿Listo? Ok, profe. Muy bien, entonces, digamos que en este curso nos interesa más los efectos del sismo. Evaluar cargas, pues porque necesitamos concentrar esas cargas muertas en el nivel de entrepiso. Ustedes van a utilizar ya esas combinaciones para diseñar en su curso de sismo resistente, no, de estructuras 2, en el próximo semestre. Aquí en este curso me interesa muchísimo más que podamos definir cómo se deforma ese pórtico producto de la carga lateral, o sea, producto del sismo. Definir cómo se deforma. ¿Listo? Entonces, soluciones. Si yo quiero encontrar este desplazamiento aquí, que muy seguramente va a dar igual a este desplazamiento en el otro extremo, o sea, esto llamo U3, puede ser aproximadamente el mismo U3, por su condición de diafragma rígido se puede garantizar eso. Este sería el desplazamiento en 2 y este sería el desplazamiento en 1. ¿Cómo puedo calcular esos desplazamientos? Usando los rígidos. ¿Cuál rigidez? La del pórtico A, ¿no? Ah, tú dices para calcular de inmediato la deriva, ¿cierto? Sí, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver en las próximas clases de cómo vamos a hacer ese cálculo de deriva. Y es, o sea, una de las condiciones es esa, vamos a utilizar el concepto de rigidez, pero habrá que considerar otros efectos. Entonces nos falta la parte de desplazamiento. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está entendido? ¿Hay muchas dudas? ¿Cómo vamos? Pues yo creo que volvieron a hacerlos solos, tal vez ahí ya no surjan como las dudas, tal vez, aunque yo entendí. Sí, entonces, mire, una de las cosas hay que completar este ejercicio. Listo todo. O sea, que lleguen a estos, hacia este gráfico con todos los pórticos, con todas las fuerzas sísmicas. ¿Listo? Porque eso es lo que se va a utilizar ya para el siguiente tema, que es calcular deriva, porque hay que hacerlo para todos, con todos los pórticos. Llega un punto en que hay que utilizar las fuerzas en todos los pórticos, entonces se necesita esa información. Así que les pido lo completen, dime. Cuando hablábamos de los 8 casos, ¿habría que aplicarle el sismo en diferentes direcciones? Sí, o sea, este es un primer caso. Sí. Entonces se sacan las fuerzas sísmicas para este caso. De Luego hay que repetir ese mismo proceso para los otros casos. ¿Vale? Pero de nuevo, o sea, ustedes, si se preguntan otra vez cómo será un examen, o sea, son las 8, no, o sea, en el examen yo tengo que decirles, bueno, hazlo con esta combinación. ¿Listo? O sea, eso tiene que decirse porque pues una locura ponerlos a repetir el proceso 8 veces.
¿Ok? Vale, profe. Muy bien, pero sí tiene que estar claro qué es esa combinación. O sea, si yo les digo 100% en X y 30% del sismo en Y negativo, bueno, pues usted no puede colocar el sismo en Y positivo, por ejemplo. O sea, eso tenemos que manejarlo. Bueno, muchachos, entonces, necesito pedirles un favor. El jueves tengo que viajar a Cali por una cita médica, no pude aplazarla y no me conviene aplazarla, entonces quiero saber si es posible que hagamos la clase del jueves mañana. ¿Quiénes podrían asistir mañana? De ser mañana la clase. Valentina, ¿vas a decir algo o puedes asistir? Angie, todos los que me están levantando es porque pueden asistir. Los que levantan la No, mano. profe, qué pena, es que yo estuve sin internet y yo dije, bueno, me voy a conectar los últimos minutos al menos. Entonces no escuché a qué hora sería la clase de mañana. Ah, mañana la clase, no lo dije, sería de 2 a 4. ¿Sí? ¿Quiénes pueden? ¿O quiénes no pueden? Espero que sean menos los que no puedan. Yo no puedo, profe. Eider, María Camila, Angie. ¿Solo Angie, María Camila y Eider no podrían? Anderson, ¿tampoco podrías? Yo sí Bueno. puedo mañana, profe. Ah, ok. O sea, sí puedes en la tarde. A esa hora. Sí, de 2 a 4, sí. Entonces, Angie, María Camila, Eider, ¿tendrían problema con ver la clase grabada? No, profe. Para No. nada. Listo. Entonces, les agradezco eso. Eso es lo primero. Entonces, mañana adelantamos la clase del jueves para mañana. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Para hacerlo completo y unir todo este proceso. Pero pues todos tenemos que ir trabajando, ¿vale? Porque pues Angie es una de las que me participa y se va Angie, entonces le toca a Jimmy todo. No, pues hay más. Yo de vez en cuando entro acá a mirar caras, no todo el tiempo. Entonces mañana todos trabajando. Para que se resuelvan las dudas, hay que hacer el ejercicio, muchachos, para que mañana vengan con las dudas que se les generen. Porque si empezamos solamente a copiar y no hemos visto lo que se ha trabajado, pues le salen las dudas ya un día antes del examen, entonces ahí sí tenemos problemas. Así que completen este ejercicio que les hicimos hoy y pues mañana hacemos otro, lo voy a hacer solamente de 2 pisos para que nos salga rápido y podamos ojalá terminarlo en las 2 horas. Pero lo que quiero de eso es unir todo, o sea, darles como la metodología completa del procedimiento hasta calcular las fuerzas sísmicas. Entonces, repasamos todo ese contenido para que mañana la clase fluya y todos trabajemos y resolvemos dudas. ¿Ok? Vale, profe. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer esta semana y ya en la próxima estaré completando el tema de deriva y, a ver, déjenme ver horario. No, estamos más que bien. No les aseguro que podamos terminar con ustedes antes del 1 de octubre, o sea, como para decir, se desocupan antes. No les aseguro, porque creo que estamos medidos, o sea, no creo. Haremos lo posible, sí, pero no creo. Me falta una clase que es en la que les enseño a manejar el programa, porque eso lo tienen que utilizar en estructuras 2, entonces no conviene tampoco dejarlo sin eso. No, tenemos el tiempo justo. Yo creo que vamos hasta el 1 de octubre, hasta el 1 de octubre son las clases, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces, pero ya nos queda deriva y ya con eso terminamos la última unidad que son requisitos para ductilidad. Eso es teórico, que es para darle la introducción a lo que van a ver en estructuras 2. Entonces allá no hay ejercicio, solo teoría. Bueno, muchachos, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen resto de tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.